Voy a estar aquí atenta del chat. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar, por Sí, favor? señora. ¿Me Sí, escuchan Sí, señora. sí, bien? señora. Ahí vemos la ¿Sí? Sí, presentación. señora, sí, señora. Bueno, vale. Bienvenidos al curso de Psicología de la Ancestralidad. Mi nombre es Belsi Liliana Venegas Avellaneda. Yo soy psicóloga, magíster en Psicología Comunitaria. Adicionalmente tengo especialización en inteligencia emocional, desarrollo de la inteligencia emocional y he trabajado como docente en los últimos 10 años, 5 de ellos, los últimos 5 de ellos en la UNAD, docente universitaria. Mm, He estado en distintos cursos, desde enfoques clásicos de la psicología, eh, en psicología comunitaria, acción psicosocial y comunidad. He estado en investigación, paradigmas de investigación social. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita estar acompañando estos procesos formativos. Hoy, en este curso, estoy como directora y como tutora a la vez. Entonces, como es un curso pequeño, como les decía antes, tengo 160 estudiantes a mi cargo y estoy a la disposición de todos ustedes. Vale, para mí es un gusto estar, es un honor, me honra estarlos acompañando y co-construir el conocimiento. Eh, si bien es cierto, la psicología de la ancestralidad ha permeado mi vida porque pues obedezco a unas raíces, tengo un origen y ustedes seguramente en este primer acercamiento al curso se han dado cuenta que pues todos hacemos parte de una ancestralidad y solo que ahora la vamos a estudiar desde una perspectiva psicológica, donde confluye no solo lo psicológico, sino esa dimensión biopsicosocial que es muy propia de la mirada unadista y de esta impronta social comunitaria. Entonces, ¿a qué les invito? A reconocer cuál es el objetivo de nuestro curso, ¿no? Este encuentro busca reconocer el curso y profundizar en la comprensión de los fundamentos epistémicos de la psicología de la ancestralidad. Entonces, hoy nos vamos con algunas bases que vamos a ir desarrollando en el transcurso de nuestro caminar por este sendero del conocimiento, ¿vale? ¿Qué les propongo como agenda? Primero, darles una información general. No sé si tenemos aquí estudiantes del plan 3443 o todos somos de resolución 12986. ¿Saben ustedes a qué plan están adscritos? ¿A qué resolución? ¿Plan de académico? ¿A malla curricular que también le llamamos? Bueno, si ninguno la tiene clara, en este momento les comento que tenemos el programa de psicología, tiene dos mallas curriculares en el momento. La 3443, que surgió en el 2014 y que tenía una vigencia de 7 años porque el Ministerio de Educación así lo establece. Una vez eh, iniciado ese proceso, terminado ese proceso de esa malla curricular, se adopta una nueva malla. Es decir, para 2022 teníamos que tener una nueva malla. Y en 2023, quienes se inscribieron en 2023, a partir de 2023, están adscritos como estudiantes a la universidad, entraron con la nueva, que es la resolución 12986. Entonces, ¿quiénes de ustedes son de la nueva? Eso, Jessica. Por ahí es que vemos precisamente en el curso. Exacto. Tú Instructora, corresponde. qué pena. Sí, Jamie. Yo creo que yo soy de la nueva, la Ok. que se rige a la ley Tú. No, 2460, ambas se rigen con la o ley. todas nos regimos a la ley Todas. 2460. ¿Cómo? ¿2460? No, esa es la ley de salud mental, ¿verdad? Sí, sí, Pero estoy pero la malla hablando curricular, de la malla donde se curricular. hacen las prácticas y la pasantía.
Esa es la de 12986. Ve, Selena por aquí también nos dice que pertenece a la 12986. Lina María 12986. Es decir, las personas que a partir de febrero del 2023 se vincularon como estudiantes a la universidad, pues entraron con la nueva malla y no habría problema. De pronto, donde tenemos algunas dificultades son con los estudiantes que por alguna razón eh, dejaron un tiempo de estudiar y entraron con la malla 3443, entonces deben migrar a la nueva, por ejemplo. Pero ese es uno de los temas que vamos a tratar un poquito adelante por si alguna de las personas que esté viendo la grabación está inmersa en esa condición de transición del plan 3443 al 12986. Vamos a ir al reconocimiento del curso, a hacer una sesión corta porque ustedes ya conocen el sílabus, ya han visto seguramente en las guías, a qué nos vamos abocados, qué implica cada reto. Entonces, igual vamos a adentrarnos un poco en cada uno de ellos. Luego vamos a ver como las claves para cómo nos vamos a entender, unos lineamientos para entendernos desde la dirección, desde la tutoría y ustedes como estudiantes. Mm, Luego nos adentramos a la profundización teórica, ya esos fundamentos epistémicos de lo que es la psicología ancestral. Y por último, estaremos en qué vamos y haremos una actividad evaluativa, didáctica, de tal manera que pues tomemos la aprehensión de lo que va a ser este encuentro. Así que bienvenidos. Yo los invito a que sea esta una sesión interactiva. Ustedes van a tener la palabra en la medida en que la pidamos por el levantando la manito y todos tenemos el micrófono abierto. Entonces, en esa medida yo voy dando la palabra, ¿vale? Voy a estar al tanto del chat porque como estoy solita, entonces de pronto si alguno de ustedes ve, ay, ay, profe, que alguien quiere y que yo estoy aquí hablando porque yo me concentro y me olvido de veces, entonces ustedes me dicen, profe, quiero intervenir y yo con gusto doy la palabra. Si es que no se la ha dado pendiente, estando pendiente del chat, ¿vale? Bueno, entonces, retomando un poco esa transición del plan 3443 a la resolución 12986, que implica, como les decía, las vigencias de los planes de estudio son de 7 años. Es decir, que el 3443 inició en 2014 y terminó en 2021, pero mientras se hizo esa transición, solamente a partir del 2023, de febrero del 2023, se inició con el nuevo plan de estudios, que es el 12986, a la que la mayoría de ustedes aquí pertenece, y comenzó incluyendo esa ruta de ingreso. Ustedes hicieron una ruta de ingreso para estudiantes nuevos y se comenzó ese proceso, ¿vale? Es importante entender que cuando los estudiantes dejan por 2 periodos de académicos consecutivos de estudiar, se aplazan sus estudios por 2 periodos y pertenecían a la malla antigua, es decir, a la 3443. Cuando se reintegran, deben solicitarlo con un FUS. El FUS es el formulario único de solicitud. Y a través de ese FUS deben solicitar el reintegro. La escuela autoriza ese reintegro si procede el reintegro, pero teniendo claro que se adopta o se vincula a partir de ese reintegro a la resolución 12986, es decir, el nuevo plan de estudios académicos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si ustedes tienen más de 80 chicos que vienen en la malla 3443 y tienen más del 80%, es alrededor de 125 créditos aprobados, pueden hacer el tránsito a la malla nueva con algunas equivalencias o deben quedarse en el plan, el 3443 y pues siguen su plan y logran igual el proceso de grado con la 3443. Pero quienes están por debajo de ese 80% sí deben hacer
el traslado a la resolución 12986. Entonces, ¿qué es importante en este momento para quienes están en resolución 3443, se vincularon con la resolución 3443? Es indispensable que de forma autónoma el estudiante identifique en qué momento del plan de estudio se encuentra. Es decir, cuántos créditos tengo aprobados, revisar mi plan de estudios, cuántos créditos tengo aprobados, eso supera el 80%, si no supera el 80%, entonces cómo debo migrar y solicitar con nosotros los docentes el acompañamiento para hacer ese tránsito y guiarlos por el camino efectivamente para que tengan una transición y puedan a tiempo generar sus procesos de grado o alcanzar sus procesos de grado como lo tenían planeado. Eh, si ya hicieron prácticas, si ya tienen las opciones de grado, si ya se hizo el servicio social una vista, que es, aunque no es un crédito, sí es requisito indispensable para titularse de psicología. Y si han hecho la prueba Saber Pro. Entonces, si estamos aquí, ¿quiénes de ustedes están en periodos superiores al séptimo periodo, por ejemplo? No, Vale, yo pasé hasta ahora, séptimo. tú pasaste hasta ahora séptimo. Vale. Sí, Entre sí. el séptimo, octavo y noveno, periodo es bueno que ya vayamos viendo. Lina María, en tu caso tú tienes, te estás cursando, ok, pero tú eres de resolución 3443, Lina No, María. tutora, yo soy de la nueva, de la 12986. Súper. Vale, entonces no te aplica en este caso, ¿sí? Entonces es solo Tutora, una para quienes pregunta. están. Dime. ¿Uno cómo sabe en qué resolución está? Tú puedes, entras al campus virtual, en mis Sí. cursos virtuales, por aquí nos mandó Jessica Liliana, Sí. donde tú entras a mis cursos virtuales y en el panel del lado derecho del Ujú. campus encuentras a qué resolución perteneces. Entonces ahí te aparece el número de resolución 12986 o 3443, dependiendo del caso. Ay, profe, porque es ¿Vale? que estoy aquí desde el celular y entonces Ah, estoy ok. entrando, pero creo que lo del derecho está todo. Dice resolución 12986. Vale, entonces la Eso información que te he es. dado a ti no te aplica, pero sí hay muchos estudiantes que seguramente sí están en ese tránsito y que han escogido este curso. Bueno, cualquier cosa para Muchas quienes gracias. para quienes estamos ahorita y para quienes nos vean en diferido, es importante establecerles que si tienen alguna duda con respecto a esta transición, pueden comunicarse conmigo a través del chat privado. Con mi nombre, Belciliana Venegas, me encuentran por Teams, ¿vale? Ya con esa precisión y con esa información importante para muchos de nosotros, entonces vamos a hablar de las generalidades de nuestro curso. Pues nosotros, nuestro programa es el programa Psicología y está dentro de la formación profesional de pregrado que ofrece la UNAD y corresponde a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades que ustedes ya reconocen como ESAC, ¿vale? La área de formación es Bases Socioculturales del Comportamiento, es un curso electivo, tipología del curso teórico, no es metodológico. Nosotros tenemos cursos teóricos, metodológicos y prácticos. Este es un curso meramente teórico, pero tiene actividades prácticas, ¿vale? Pero la teoría es, digamos que el fundamento o lo sustancioso del curso. Corresponde a 2 créditos académicos y no tiene un prerequisito obligatorio porque es un curso de carácter electivo. La habilitación en el curso sí procede y pues lógicamente debe estar ajustada al reglamento de la UNAD. Sin embargo, yo les invito a que no tengamos que llegar a esa eventualidad porque tiene un costo. En este momento está cerca, la habilitación tiene un costo de como cerca de 140.000 pesos. No tengo el dato exacto en este momento, pero implica todo un proceso que va a trazar
también su proceso de, de final del periodo, porque se alarga un poco más, se amplía un poco más el periodo en virtud de que tenemos que dar esos espacios para habilitación de los estudiantes. Entonces, además de los recursos económicos, de la afectividad y emocionalidad que está a través de lo que implica una habilitación, porque de eso depende el pasar el curso, pues hay unos tiempos que hay que reconocer y que la habilitación pues sería, digamos que la última alternativa solo cuando sea un caso de fuerza mayor. Eso espero. Entonces, además, este es un curso que está diseñado con mucho amor, que espero no tengan que llegar a la habilitación y que ustedes también entreguen esa pasión por esto. Quisiera escucharlos siendo un curso electivo, ¿por qué ustedes optaron por él? Quien quiera participar, bienvenido. Yo opté porque, profe, yo llevo más o menos 12 años practicando un arte ancestral de África que es Ifá y todo conlleva a al tema conductual. Entonces, pues es muy chévere tratar de integrar, digamos, esa espiritualidad desde la psicología de la ancestralidad que es tan importante. Entonces, yo ahí mismo la vi, ¡pum!, clavado, de una. Ok, me alegra mucho. Aunque aquí vamos a tener eh, una perspectiva muy amplia, porque pues el curso, como te digo, son 2 créditos, es teórico, entonces seguramente no nos vamos a adentrar puntualmente en cada comunidad, pero ustedes sí van a entrar desde esas experiencias previas que han tenido, sí van a hacerlo. Entonces, qué bueno que aquí podamos consolidar una visión desde múltiples perspectivas, así que bienvenidas. Gracias, Richard. Lina María, tienes la palabra. Y luego Joana. Buenas noches, tutora y compañeros. Bueno, pues yo escogí esta materia, pues con expectativas porque pues tampoco sabía como de qué se trataba, pero pues al igual que el compañero, por conocer, yo me gustan mucho las culturas indígenas. ¿Me escucha? Sí, Me perfecto. escuchan mucho las culturas indígenas. Yo llevo muchos años tomando yagé y no sé si de pronto tenía algún tipo como de relación y pues me gustaría como profundizar un poco en el tema o conocer un poco más y saber si de pronto tenía relación pues con con la práctica que yo realizo y lo que voy a estudiar en este curso. Entonces también como poner en práctica lo que vivo cuando hago pues la práctica del viaje, cuando comparto con las personas que también lo hacen. Entonces Ok. como poder como relacionar todas estas vivencias propias y de los demás con lo que estoy estudiando. Gracias, bienvenida, Lina María. Muchas Gracias gracias, porque sé que tutora. esas experiencias van a enriquecer el conocimiento de nuestro curso. Joana, cuéntanos. Bueno, buenas noches para todos. Em, Particularmente, pues similar a la experiencia de la compañera Lina, hace 5 años atrás vengo teniendo contacto con las medicinas ancestrales, especialmente con el tabaco. Pero pues más que eso, yo acabo de ver un curso también electivo que se llamaba Epistemologías del Sur y me gustó mucho y sentí que tenía de pronto alguna similitud o bueno, porque todos nos estamos hablando de nuestros ancestros, de dónde venimos y también me gusta mucho lo sistémico. Entonces, por ejemplo, con la primera tarea que hablamos de nuestros ancestros, me parece muy chévere, o sea que sea por el lado de lo ancestral desde las tradiciones indígenas en este caso, o también desde la familia, me parece muy interesante porque es una forma muy bonita de autoconocerse. Ok. Muchas gracias, Joana. Ay, qué bueno que nos aportes. ¿Alguien más que desee? Richard, cuéntanos. Aportando hay una cosita, profe, sino que yo he hecho también como
unas investigaciones acerca de eso, entonces también dudas de pronto en el curso de las personas que tengan referente a brujas, espíritus, o sea, toda esa cosa que como que lo hemos colocado a un lado. Yo tengo un estudio que he hecho acerca de eso porque estoy muy metido en todo eso y todo se refiere a todas estas materias de psicología. Entonces yo puedo aportar también desde esa parte, netamente de la investigación que yo he hecho. Creo que como van las cosas, el próximo CIPAS lo van a hacer ustedes. Entonces, qué bueno poder escuchar esas experiencias y podríamos hacer un conversatorio donde aprendamos todos de esas vivencias en campo. Jamie, ¿te escuchamos? Tutora, buenas noches. Yo lo elegí porque me llamó muchísimo la atención. Quiero aprender más. Sé que tenemos un origen, sé que tenemos unas costumbres, sé que me gusta todo el tema hereditario de familias y demás. Me gusta la lectura en ese tema y cuando lo vi dije, lo voy a escoger, quiero aprender más. Conocimiento, me gusta mucho. Qué bueno, me alegra eso. Vale, bienvenidos todos entonces con la disposición a aprender en este curso los unos de los otros, por eso hablo de coaprendizaje, de co-construcción de ese aprendizaje, porque desde cada experiencia podemos enriquecernos mucho más, ¿vale? Mm, Bueno, yo les cuento que este curso, yo tuve experiencia, yo trabajé en la delegada para grupos étnicos en la Defensoría del Pueblo durante casi 8 años, del 2002 al 2002 al 2012, y luego estuve en el Cauca, no tanto trabajando con pueblos indígenas, pero sí con población víctima del desplazamiento, entonces con mujeres especialmente. Entonces digamos que esa perspectiva también me da un reconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales y esos pueblos originarios. Entonces también reconocer cómo esa cultura nos permea es importante y en ese sentido creo que está construido el curso en una perspectiva de derechos humanos, de reconocimiento, del respeto por esa diversidad que hace parte de nuestra constitución política y que nos atraviesa como seres humanos, ¿vale? Entonces tenemos que efectivamente este curso va a reconocer ese encuentro epistémico desde una perspectiva psicosocial. Reconocer que sí, que tenemos unos saberes ancestrales que corresponden a los diferentes grupos étnicos del país, el mestizo, el grupo afrocolombiano o negro, el grupo, la población rom, la población raizal y la población indígena. Entonces, como tenemos tanta diversidad, pues este curso no se va a centrar mucho en lo indígena, mucho en lo afrocolombiano, sino va a ser una perspectiva general, pero tenemos más material indígena en materia bibliográfica, porque ha sido lo que más se ha estudiado, sobre todo al interior de nuestro país, ¿vale? Por eso también tiene una identidad latinoamericana y porque surge desde esta psicología comunitaria que busca reconocer que hay una psicología que es homogenizadora, que viene muy de Europa, muy desde la neurociencia, desde lo biológico, desde un paradigma positivista, mientras que esta psicología latinoamericana fluye de esas epistemologías del sur, como decía nuestra compañera, y va generando una nueva forma de ver la psicología, una psicología decolonial y comunitaria. También este curso está centrado en fortalecer las competencias ciudadanas. Ustedes saben que para, como hablamos hace un momentico, para lograr obtener el título hay que presentar la prueba Saber Pro, ¿verdad? Y una de las competencias genéricas que valora la prueba Saber Pro
son las competencias ciudadanas. También está la competencia de lectura crítica, la competencia en inglés, la competencia de razonamiento cuantitativo y lectoescritura, ¿verdad? Pero este se va a centrar mucho en competencias ciudadanas. Ustedes van a ver que, ay, me toca consultar la constitución política, ay, que tenemos que hacer esto. Ahora vamos a ver un poco de eso, pero la idea es que necesitamos ser unos sujetos que nos apropiemos de los derechos, que sepamos cómo ejercerlos efectivamente para así potenciar los recursos de nuestras comunidades y también hacer que ellos los puedan ejercer de manera efectiva. Y está orientado o enmarcado en dos objetivos del desarrollo sostenible: salud y bienestar, que está orientado a promover una vida sana para todas las edades. Entonces, que tengamos esa visión. Es un grupo totalitario el que vamos a ver. Si bien nos vamos a ver nuestros ancestros y nuestro linaje, sí es importante que también tenemos un presente que nos atraviesa lógicamente desde la primera infancia hasta la vejez, ¿verdad? Y el objetivo de desarrollo de paz, justicia e instituciones sociales sólidas que busca construir comunidades inclusivas, seguras y resilientes. Y a eso le apuesta el curso. Entonces, bajo esa apuesta, ¿qué necesitamos reconocer? Que nosotros tenemos como programa un núcleo problemático de bienestar orientado a nuestros pueblos, de subjetividad e intersubjetividades. La subjetividad es todo ese sentido que le damos a nuestra vida, a nuestra comunidad, el sentido ya sea eh, personal como colectivo, ¿verdad? Y en ese bienestar que se genera a través de unos saberes situados, es decir, que partimos de un conocimiento contextualizado y dinámico. Nosotros siempre en la UNAD le apostamos a cuál es el contexto en el que estamos, cómo nos reconocemos. Mi contexto, partimos, si ustedes se van a dar cuenta en el curso, partimos de un contexto personal, familiar, para ir de lo colectivo, apostarle a lo comunitario e incidir en una situación que tenga un compromiso transformador. Y por eso hablamos de que este curso está orientado hacia una psicología emancipadora. Cuando hablamos de emancipación, ¿a qué nos referimos? Quiero escucharlos. Cuando hablamos de psicología emancipadora. No, no lo tenemos claro. ¿Te los preciso? ¿O les suena algo? ¿A qué se refiere ese psicología emancipadora? Bueno, vamos a ver si en el chat alguien dijo por aquí algo. Profe, pues particularmente yo no lo había escuchado, pero lo acabo de consultar. Esa es la Sí, cosa. Y en esa consulta, ¿qué encontraste, Joana? Y gracias que es, ¿por qué? señor, qué Bueno, pena. gracias por la honestidad. Cuéntanos. Bueno, que es una forma como de entender y practicar la psicología, que busca que las personas y y las comunidades reconozcan las condiciones que afectan sus vidas, desarrollen conciencia crítica y fortalezcan su capacidad para transformar aquello que genera desigualdad, opresión o malestar. Ok, O sea, es Joana. como que no se limita a ayudar a una persona a adaptarse a su realidad, sino que también se pregunta si esa realidad necesita ser transformada. Muy Exacto. interesante, profe, la verdad, no lo Vale. conocía. La psicología emancipadora. Vale, Jamie, cuéntanos. Jamie, ¿tienes la manito levantada? ¿Cómo está, doctora? Sí, yo no lo tenía presente, pero es como algo de subordinamiento, como quitar como ese poder que tiene alguien en algo o en alguien. Entonces yo pienso que manejarlo en nivel grupal es como quitarnos cosas que no nos corresponden, pienso yo. Bueno, en gran parte, pero esa psicología emancipadora es, cuando hablamos de emancipación, es de libertad.
pero una libertad trazada desde nuestros derechos y deberes, donde está ese límite, con el respeto de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es concederle al grupo o a esa comunidad un poder que le permitirá transformar esa realidad que lo vulnera, que lo hace vulnerable. Entonces, eso busca la psicología emancipadora, dejar de ser sujetos o súbditos de un sistema que lo reprime, que lo excluye, que lo individualiza y que busca más bien que en comunidad se gesten desde sus propios recursos cambios, y por eso hablamos de que se da un compromiso ético-político y transformador muy propio de los principios de la psicología comunitaria, ¿vale? ¿Quedó claro a qué se Profe, refiere esa nos, psicología nos emancipadora? podría dar nos podría dar, por favor, un ejemplo. Vale, listo. Por Gracias. ejemplo, a ver, tenemos el caso de una comunidad mestiza que bueno, culturalmente se ha caracterizado por un consumo de alcohol problemático y que ha ido de generación tras generación sufriendo el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente de alcohol. Ahora, digamos que ha trascendido a otro tipo de sustancias, pero inicialmente el alcohol dio la apertura a otro tipo de sustancias. Esta comunidad mestiza mm, eh, comienza un grupo de psicólogos, y es un grupo interdisciplinario, psicólogo, historiador, un misionero. mm, bueno, hay varias personas, gente de la propia comunidad, líderes natos, que pues dicen, no, tenemos este problema, vamos a ver cómo lo abordamos. Y diríamos que desde la psicología tradicional nos han enseñado que eh, una campaña importante es decirle no a la droga. Pero estas personas se dieron cuenta que no había funcionado esa campaña, que hablar de drogas sin hablar de droga era importante. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Comenzaron a generar espacios de encuentro comunitario, casi que de carácter, la mayoría de carácter cultural, libres del consumo de alcohol. Entonces, mercados campesinos, y en torno al mercado campesino, una exposición de talentos de la zona, de esa vereda, mm, que vamos a hacer el observatorio de lugares ancestrales. Ya se hizo una carrera de observación por esos lugares ancestrales, y dejando esa memoria colectiva en las nuevas generaciones. Y eso ha hecho entonces que los jóvenes, los niños, se articulen y comiencen a gestar una cultura desde un ambiente sano, libre de alcohol. Porque se había normalizado tanto el alcohol que los mismos líderes comunitarios, el presidente de la Junta de Acción Comunal, por ejemplo, decía, es que la única forma de que vengan y que le entre dinero a la Junta es que ofrezcamos cerveza, porque es que con la cerveza sí es lo único que deja plata. Así lo decían literalmente. Entonces, se comenzó ese trabajo, y esta comunidad comienza a emanciparse de esa cultura del consumo de alcohol. Es un proceso donde hay resistencias, donde se considera que el alcohol es el mejor, mm, digamos que detonante para generar lo comunitario, cuando hemos demostrado que hay otras formas de generar lo comunitario. Y nos hemos valido del arte. Los niños se llaman, los niños pintan a Márquez, se llama la vereda. Los niños pintan a Márquez, entonces los niños también se han apoderado y se han empoderado de su región. Las aves de Márquez, los niños han dibujado las aves que están en este, en este sitio. Concurso de fotografía, los jóvenes en eso se mueven bastante bien. Concurso de los influencers,
de la región. Entonces, ha habido una forma diferente para encontrarse en comunidad que no esté ligada al consumo de sustancias. En ese aspecto, digamos que muy desde lo mestizo, ya allí encontramos que estamos transformando una comunidad y eso ya implica una psicología emancipadora. ¿Es clara la explicación, Joana? Sí, Sí, profe, muchas señora. gracias. Ok, vale. Seguramente ustedes tendrán también, bueno, podría contar un montón, desde la psicología indígena, desde la concepción afrocolombiana, ¿vale? Pero un ejemplo está allí para sonar. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué competencias necesitamos para este curso? Comprender que la salud tiene una convergencia biológica, las estructuras de la mente, las estructuras del el cerebro, las cerebrales y hoy el segundo cerebro, que son todas esas de nuestro sistema digestivo, toda esa convergencia biológica, pero también la mente, cómo funciona con eso, cómo se encuentra con lo social, cómo se encuentra con esas prácticas culturales, con esa historia que nos permea, está en multiniveles y por eso es, como bien decía uno de ustedes, es sistémico, tiene si bien tiene un componente muy sistémico, también muy humanista, muy existencialista, desde pero también tenía algo de psicoanálisis, vamos a encontrar por aquí. Vamos a tener que tratar a algunos psicoanalistas para reconocer, por ejemplo, esos linajes que hay y esas culturas reveladoras que hay en nuestros ancestros. El agente transformador, la idea es que ustedes, como estudiantes de la UNAD, saben que son eso, unos H estudiantes que buscan transformar, fomentar la autodeterminación, la autonomía de las comunidades, la reconstrucción de un tejido social. Y eso, pues, lógicamente, siempre desde un compromiso ético-político, desde el reconocimiento de esos derechos, desde darle poder al otro para que los ejerzan. Y las competencias ciudadanas implica que ustedes tendrán que analizar críticamente esos saberes, esos prejuicios, esas cosmovisiones para proteger los derechos de los pueblos originarios desde el aporte, por ejemplo, de la prueba Saber Pro. Entonces, ¿qué resultados de aprendizaje tenemos en el curso? Este curso, por ser de dos créditos, tiene dos resultados de aprendizaje de curso, RAPS. Tiene unos que son los cimientos, que es decir, comprender esos fundamentos epistemológicos de la psicología de la ancestralidad en contextos históricos e culturales para la construcción del bienestar. Y esa construcción del conocimiento, esta casita del conocimiento, va de esa comprensión de esos fundamentos para la acción. Es decir, no nos vamos a quedar en solamente aprender conceptos, sino para actuar en favor de reconocer que hay aportes epistémicos y metodológicos de los pueblos originarios para promover prácticas comunitarias, cuidado colectivo y transformación social. Por ejemplo, reconocer, por ejemplo, que hay en ese saber del yagé. Se está respetando, perdónenme la palabra, prostituyendo el consumo de yagé. ¿Cómo lo estamos haciendo? Respetamos la espiritualidad, la cosmovisión que tienen los pueblos indígenas. Lo estamos haciendo a través de un taita reconocido, de un abuelo reconocido como tal por la comunidad, por los sabedores. Entonces, eso por ahí tenemos que transitar, ¿no? Ahora, ¿cuál es la metodología? Es una metodología basada en retos. Ustedes ya están haciendo o ya han realizado, porque estamos a 3 días del cierre de la actividad, un primer reto. Entonces, ¿qué propone esta metodología de aprendizaje basada en retos? Que a partir de una situación real, en este caso, en este primer reto, su propio contexto, su propia historia, su propia experiencia, su propia cultura, sus propias costumbres, sus propios valores, son los que van a ser entrados a analizar. Se va a hacer una reflexión crítica
de ese contexto, en este caso el contexto familiar, el personal, pero trascenderemos en todos los momentos al contexto colectivo y en últimas al contexto comunitario, ¿verdad? Y la idea es que asumamos un rol activo, porque es un reto para nuestro aprendizaje, no solamente por el conocimiento, sino por la profundidad ético-política y la responsabilidad ético-política que necesitamos ejercer en este curso. Entonces vamos a encontrarnos con un diálogo de saberes. Y allí es importante reconocer esa diversidad étnica que tenemos. ¿Habían escuchado al pueblo rock? No, señora. No, señora. Vale. El pueblo No, rom profe. es el mismo pueblo gitano y digamos que los primeros mm, están situados muy en norte de Santander, muy hacia esa zona. Es un pueblo pequeño, pero igual tiene un reconocimiento. El pueblo raizal, colombiano, ¿Son las palenqueras o es diferente? ese es pueblo afrocolombiano. El pueblo raizal es reconocido a los nativos de San Andrés y Providencia, exclusivamente, ¿vale? Eso es el pueblo raizal. Tenemos los pueblos indígenas, que son la gran mayoría dentro de las minorías, aunque minoría entre comillas, y el pueblo afrocolombiano, que también tiene un gran número de población. Sobre todo tenemos indígenas y afros, que son digamos que los más reconocidos, pero tenemos otros, y pues los mestizos, que somos la gran mayoría, o que en los que nos vemos representados, la gran mayoría, no todos nos consideramos mestizos, ¿vale? El pueblo campesino que hace parte de esa mesticidad, ¿no? Vale. Bueno, es importante tener como ese panorama. Yo creo que, bueno, pues, yo quisiera hacer encuentros para lograr que nos adentremos como en ese reconocimiento de que son los pueblos originarios y por qué son importantes en esta perspectiva histórico-cultural que nos representa. Bueno, tenemos una ruta didáctica. Esa ruta didáctica parte de un momento inicial que equivale al 5% del puntaje de 500 puntos totales que tenemos en el curso. Eh, Se llama Volver al Origen, Memoria, Identidad y Territorio, me faltó allí territorio, y corresponde a 25 puntos. Es un trabajo independiente, el que hablábamos, que es de carácter personal y familiar, independiente y da respuesta al resultado de aprendizaje del curso número 1. En el momento intermedio tenemos un 70%, entonces tenemos el reto 2, que es el que se abre ahora el 31, eh, el primero. Reto 2 es sentir y pensar las diversidades. Habrá que levantar una cartografía intercultural. Este reto, tanto el reto 2 como el reto 3, pues tienen un puntaje de 175 puntos. Son dos retos que son colaborativos. Así que les invito a desde el primer momento que se abre, desde esa primera semana, a hacerse una programación, una agenda dentro de su grupo colaborativo que les permita cumplir porque en el primero creo que son 9 pasos y en el otro también son cerca de 9 pasos. Pero si bien es cierto, tienen un mes, inclusive casi un mes, casi 45 días en el otro para hacer su trabajo. Les pido por favor que no se confíen porque son paso a paso. A veces decimos, ay, tomemos esta electiva porque digamos, es selectiva, no tiene mayor peso y, y que, y pues va a ser fácil, la vamos a pasar fácil. No estoy diciendo que sea un curso difícil, pero sí requiere de un compromiso desde el primer momento porque hay una actividad casi que por semanal que deberíamos estar aportando, ¿vale? Tanto en reto 2 como en reto 3. Tienen aquí, digamos que en ese momento intermedio están 315 puntos en juego. Entonces, perdón,
350 puntos en juego. Entonces, es importante que allí ya ustedes tengan el consolidado de su puntaje para pasar el curso. El reto 4 corresponde a una evaluación integrando saberes otros y corresponde a la evaluación, es una prueba objetiva cerrada. ¿Saben qué es una prueba objetiva cerrada? Para quienes de pronto son nuevos en este espacio, no conocen, porque tengo estudiantes, vi que es de primer periodo. Es una evaluación. Es un cuestionario, sí, es efectivamente, es una evaluación, cuestionario de de opción múltiple con única respuesta y va a ser en clave saber pro. Entonces yo les voy a generar en todos nuestros encuentros y a veces les compartiré en los foros algunos recursos que los vayan, digamos que entrenando para esa prueba final. Pero la idea es importante, ¿por qué? Porque está en clave saber pro. Entonces, de una vez ustedes van a ir reconociendo cómo podrían ser esa prueba ya ante el IFEX, ¿vale? Entonces, invitados a hacer esa evaluación final y a prepararse para ella, por supuesto. ¿Qué guías tenemos en el camino? Es decir, ¿de qué nos vamos a valer para lograr hacer un buen proceso? Tenemos el correo del campus virtual. Yo misma lo atiendo. Entonces yo estaré por ahí pendiente de sus inquietudes, igual por el foro en el campus virtual. Generalmente paso, verifico si hay alguna inquietud y dejo retroalimentación general en el curso, porque entenderán que son 160 estudiantes. Quisiera a veces contestarle a todos, hacer una intención personalizada, pero pues las dinámicas no corresponden mucho a eso, sino más bien a esa autonomía y a esa discusión que se da en los foros. A mí me encanta cuando hay alguien que pregunta y procura ese diálogo socrático que permite abrir una reflexión a otra pregunta y a otra reflexión, y genial que se den ese tipo de debates, porque así es que construimos colectivamente el conocimiento. Las sesiones de Microsoft Teams, ahí respondo de manera ágil, ustedes pueden escribir, para eso abrimos ese canal de Teams, los invito a que se unan al canal. Yo a todos ya los añadidos correos institucionales al canal, algunos han salido porque mm, aplazaron o cancelaron el curso por alguna u otra razón, pero los invito a que aprovechemos ese medio. Denme un segundito. Bueno, también tenemos estos espacios que son sincrónicos y las cipas que también son sincrónicas. Entonces la idea es que tenemos unos espacios que nos nutren, que los aprovechemos. Tendré atención, en atención sincrónica los lunes y miércoles, es decir, si me encuentran en línea, lunes y miércoles de 8 a 10 de la mañana. Por alguna razón, ejemplo, tengo una reunión que me ponen a esa hora de otro espacio, yo trato de que no suceda, pero no estoy exenta de ello. Sin embargo, tan pronto pueda, me comunico con ustedes. Y en cualquier momento, ustedes no necesariamente pueden dejar sus lunes y miércoles, pueden dejar sus inquietudes, que yo tan pronto pueda, generalmente doy respuesta por allí, ¿verdad? Ay, bueno, salí. Quiero que tomen un pantallazo de nuestros encuentros sincrónicos. El primero fue este. Luego, para nuestra segunda web, estaremos hablando de sentipensamiento de las diversidades y lecturas del territorio. Recuerden que ustedes van a hacer para ese segundo una cartografía. Entonces, es importante hacer esas lecturas de territorio y tejiendo convivencias entre psicologías diversas, es ese encuentro con la psicología moderna occidental y la psicología ancestral. ¿Cómo podríamos dialogar a pesar de esas diferencias y de esas epistemes un poco distantes,
pero que pueden confluir. Los CIPA son las comunidades interactivas de participación académica y social. Entonces, a mí me gustaría hacer ese primer CIPAS de H estudiantes, y yo veo que aquí hay potencial para hacer un conversatorio desde las distintas experiencias que todos han tenido en materia de la psicología ancestral. Entonces, bienvenidos a quienes se quieran apuntar. Vemos cómo nos organizamos. Lo tengo proyectado para el 23 de septiembre. Yo voy a estar contactando a algunas personas. Ya he ido viendo como algunos perfiles que pueden enriquecer dentro de nuestros compañeros ese conversatorio. Entonces, pues, bienvenidos sea. Y no duden, yo los organizo, pero ustedes van a ser, digamos que los dueños de ese espacio y se van a apropiarse. Por ejemplo, si tengo estudiantes bueno, bienvenidos todos desde el primer periodo, pero pues tengo estudiantes ya de séptimo, octavo, noveno, que pueden liderar estos espacios de reflexión y profundización académica, ¿verdad? Y la idea para el CIPAS 2, que es el 21 de octubre, es traer un mediador internacional, un invitado. Ese invitado nos va precisamente a hablar de ese tejiendo convivencias entre la psicología occidental y la psicología ancestral, para ver cómo podemos encontrarnos y qué valoramos tanto de esta psicología ancestral como esa psicología que proviene de Europa, de América del Norte, ¿verdad? Entonces, ese da por participación 10 puntos y corresponde al reto 3, para que estén muy atentos cómo se van a ganar esos puntos, porque hay que dar eh, una reflexión frente a una pregunta que orientaría ese encuentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante en este momento? Además de lo que les decía al principio, si bien yo soy la directora y la tutora, pues hay unos conductos regulares en la UNAD. Entonces, los invito a que cualquier primera inquietud, insatisfacción, que espero no se dé, pero se puede dar porque somos falibles, estamos en este mundo donde ninguno es infalible. Entonces, los invito a que, primero, conmigo. Si yo no resuelvo, si sienten que no doy efectiva respuesta a sus pretensiones, los invito que ya como segunda instancia aborden a la dirección, la lideresa del programa, que es la doctora Adriana Rojas. Eso como segunda instancia, ¿vale? Entonces, bienvenidos. Yo trato de ser muy juiciosa, de atenderlos oportunamente, en la medida de los posibles, atender esos requerimientos. Se me presentó esto, mientras esté justificado, soportado documentalmente, que yo pueda dar cuenta de que efectivamente me lo soportaste con un documento de no pude entregar porque tuve una incapacidad, porque pues ninguno estamos exentos, pero infortunadamente en grupos como los nuestros pudo fallecer alguien de mi familia y demás, pues igual siempre soportarlo. Y yo estaría, pues lógicamente, oportuna a atender esos requerimientos. La idea es que nos familiaricemos cada vez más con el curso, que tengamos una participación activa y apropiación de los foros de discusión. Los invito a hacer debates juiciosos que correspondan a este nivel de formación profesional en el que ya estamos, algunos ya a puertas de recibirse como psicólogos. Entonces, con mayor razón, los invito a que seamos respetuosos de esa intervención del otro, seamos también orientadores. Si somos psicólogos, pues debemos poner que se vean esos foros, esas habilidades comunicativas, esas habilidades blandas para orientar, para corregir si es necesario, pero sobre todo para ser propositivos en esa construcción de una perspectiva mucho más compleja y amplia de la realidad. Cumplir con esos estrictos requerimientos tecnológicos mínimos que requiere la UNAD y con esas guías de actividades, pues yo los invito a que siempre verifiquen la rúbrica de evaluación. Ahí están los criterios con los que se va a evaluar su trabajo.
y que así pues tengan la certeza de que antes de entregar el trabajo, pues yo ya he cumplido, hice mi lista de chequeo con base en esa rúbrica y encuentro que cumplí, entonces seguramente me irá bien, ¿no? Y muy especialmente, los invito a hacer un uso ético y responsable de las herramientas de inteligencia artificial. Ustedes seguramente quienes han visto la guía 2 y 3, hay unas actividades que promueven el uso de la inteligencia artificial desde también la valoración de la confiabilidad de esas herramientas. Entonces, los invito también a hacer uso ético y responsable, si bien, lógicamente, podemos hacer uso de ellas, porque la idea no es satanizar esos recursos que son tan valiosos, pero sí darles el crédito, no apropiarme del todo de ellas, sino darles el crédito y saber que fue con apoyo que yo lo hice, porque es que yo reviso documentos. El periodo pasado estuve en un curso que se llama Construcción de Subjetividades, también es un bello curso, y mm, veía documentos donde estaba todo por IA. O sea, tú sabes que ustedes saben que nosotros tenemos el Turnitin, y él nos da el porcentaje de IA, el porcentaje de similitud que hay con otras fuentes. Recuerden la importancia de aplicar las normas APA para que no se considere plagio su aporte y que seamos, por eso hablamos de ese uso ético responsable, que seamos rigurosos con eso que nos exige la ley y evitar así sanciones de orden disciplinario y de orden académico, pues el cerito, porque se anula, pero adicional a eso, pues de orden disciplinario, cuando nos vemos inmersos en alguna conducta que no sea ética. ¿Vale? Entonces, ¿alguna inquietud frente a estos aspectos éticos y estos aspectos claves para ir en marcha de nuestro curso? Bueno, parece que ninguno. ¿Todavía están por ahí? Espero que sí. Sí, profe, acá Sí, estamos. claro, Ay, profe. Marbeli, gracias, Joana, gracias. Que me dejaron solita. Ay, no, por aquí ya me respondió Jessica que sí, que no, ninguna, sí, profes, claro. Ok, continuamos entonces ahora a la profundización teórica. Vamos para allá. Vamos a hablar un poco de lo que la memoria, identidad y territorio, que es lo que nos conviene hoy. Entonces, vamos a generar alguna reflexión de presaberes. ¿Qué conozco yo en primera medida, sin valerse por ahora de la IA, de la consulta, sino en principio vamos a ejercitar nuestra memoria y nuestra capacidad de reconocer algunos presaberes? Eh, Algunos tenemos un poco más, porque ya vamos en séptimo, octavo, noveno semestre, otros apenas seguramente estamos comenzando, pero tenemos ya quizás un panorama o un primer acercamiento que me gustaría igual escuchar. Entonces, bienvenidos y quisiera plantearle la primera pregunta. ¿Cómo definimos ancestralidad? Una definición puede ser todo lo que nos precede, digamos. ¿Ok? Todo lo que nos precede. Efectivamente, es decir, que hay Profe, un puede ser pasado, de ¿no? pronto Sí, puede ser Lina. las costumbres que nos dejan nuestros antepasados y Ok. que pues nosotros a medida que por lo menos el bisabuelo le pasa a la abuela a nuestras mamás, entonces como que esas costumbres o esas formas de pensar nos lo están pasando a nosotros. Puede ser también eh, la forma de cómo se ha venido llevando toda La nuestra historia y sabiduría que nos cuentan, digamos, las personas mayores de, de, de lo que hacían su familia, su historia, Ok.
el pasar de lugares, de sitios, o el tema de conflicto en nuestro país, como todas esas memorias de Ok. tiempos. Entonces estamos hablando un poco de historia, de memoria, de pasado. Fíjense los tiempos cómo se medían allí, ¿no? Vamos a ver. ¿Y qué es psicología? Pues es una ciencia que estudia el comportamiento humano, los procesos psicológicos, no solamente los psicológicos, sino también como la unión entre lo psicológico y lo biológico, conocer sobre las emociones, pensamientos, el aprendizaje, la personalidad de las personas, sí, como comprender cómo se construye. eh, una persona, un ser, a partir de la interacción con lo biológico y lo psicológico, como lo decía anteriormente. Vale, Nina. ¿Alguien más que nos quiera aportar cómo define psicología? El estudio del comportamiento. Vale, muy bien. Bueno, entonces recuerden que este curso está mediado por una perspectiva histórico-cultural. Entonces, no es solamente la conducta mediada por eso, por esa cultura, por esa historia, por ese contexto, ¿verdad? ¿Y cómo se articularían psicología y ancestralidad? Bien, Jessica, por aquí nos dice el estudio de la interacción del individuo con el entorno. Ok, Jessica, de acuerdo. Uy, Puede ser profe, como el estudio del comportamiento desde lo cultural, desde las tradiciones y cómo esas tradiciones influyen en nuestra forma de pensar y sentir actualmente. Ok, Joana. Muchas gracias por el Y que aporte. estudian desde una comunidad, se ve, se evidencia desde la comunidad, desde unión, desde grupo. Sí, surge de lo colectivo, ¿no? Esa ancestralidad. Ok, muy bien. Vamos entonces, también, ¿qué disciplinas creen que confluyen en la historia, en la psicología ancestral? Lo sistémico, sí, la psicología sistémica, Mm, eh, sí, esos ya son enfoques, ¿no? Una cosa ah, es importante tener claro. Una cosa es el enfoque y otra cosa es la disciplina. La psicología es una disciplina, ¿verdad? Y entonces la dentro de la sociología, psicología La hay formas, sociología, la antropología, sociología, antropología, ¿qué tal otra? vez filosofía. filosofía. Filosofía, por supuesto. Muchísimas. Ahora les vamos a ver. Entonces vamos ya con, digamos que con ese panorama, nos vamos a adentrar en entender qué no es psicología de la ancestralidad, para que lo tengamos muy en cuenta. No es una subdisciplina de la psicología. ¿Por qué? Porque resulta que la psicología de la ancestralidad es mucho más antigua que la propia psicología. La psicología nació en 1900, en finales 1899, 1906, 908, 912 con el conductismo, 913 con la Gestalt. Y en ese sentido, la psicología de la ancestralidad es miles de años anterior a eso, es milenaria. Entonces, no es un campo reciente de la psicología. No se restringe al comportamiento humano exclusivamente, porque si ustedes ven o conocen muchos de las costumbres, mitos, leyendas, concepciones, la cosmogonía que tiene las comunidades indígenas, por ejemplo, consideran que la naturaleza es un ser vivo y entonces ahí ya hay un comportamiento que me influye en mi subjetividad, que consideran que, por ejemplo, las piedras, si, por ejemplo, el pueblo Agua de Nariño,
no sé si tenemos aquí representantes de Nariño, pero el pueblo Aguá de Nariño reconoce en seres inertes vida, comportamientos. Por ejemplo, San Agustín, toda esa cultura de San Agustín, toda esa cultura arqueológica de San Agustín posee vida. Entonces no se restringe solamente al comportamiento humano exclusivamente. No es el estudio de la influencia de nuestros antepasados en nuestra conducta, no exclusivamente. Sí tiene que ver con, pero no es exclusivamente, es mucho más complejo, es una perspectiva mucho más amplia. Y la idea de este curso no se trata de que la psicología occidental explique los saberes ancestrales, ni tampoco reemplazar la psicología por conocimientos ancestrales. Se trata es de que dialoguen, se complementen y se potencien para el bienestar y la transformación. Entonces, es claro que no es prohibido encajar que es, por ejemplo, podríamos definir la psicología como la psicología de la ancestralidad como un área de la psicología. No, no es un área. La psicología de la ancestralidad es un conocimiento milenario que más bien podríamos decir que estaría inmersa, sería el campo mayor de la psicología científica, porque la psicología científica, como bien les decía, nace con el psicoanálisis, por allá en 1890 con Freud, ¿no? Entonces, ¿alguna inquietud con respecto a estas premisas? Pues claro, Jamie, cuéntame. Tutora, yo tengo una pregunta. En el primer trabajo, este primer reto, dice que hablemos un poco sobre nuestros orígenes y demás. Su merced hablaba sobre eso. Yo viví en un pueblo donde hay pictografías en piedra. Yo inicialmente ¿Qué pensé en pueblo? hablar eso, la historia. Eso se llama Tibacuy. Yo fui criada cerca de Tibacuy. Y Cundinamarca, allá sí. hay un cerro, que es el Cerro del Quininí, y allá hay piedras talladas. Eso, Allá hay todo el tema de piedras con historia y pues dicen, y sí, se ve desde el área de Chinauta, se ve una mujer, o sea, las montañas hacen forma de una mujer en embarazo. Y ujú, antiguamente lo relacionan con el indígena, con los indígenas que habían allá y un pacto que hizo el cacique de eso. La historia es muy bonita. esos son Yo los pensaba mitos, hablar un ¿no? poco de eso, sí. Puedo hablarlo y sus costumbres y demás como para conocer y saber en el primer trabajo, ¿sí? Porque, mira, tú dices que tú eres de allá, ¿verdad? Sí, señora. Entonces, exacto. Ahí está tu origen y a esa memoria es que queremos apelar, ¿verdad? Listo, Todos somos, listo. yo también soy, me imagino que es pueblo muisca, ¿no? Porque es con Dinamarca, ¿verdad? Sí, sí, señora. Yo, Pero más que todo está arraigado con Sutagaos también, ok, que es cerca a Fusagasugá. Ujú. vale. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, aquí en Cundinamarca yo estoy o pertenezco al SEAD José Acevedo Gómez, pero yo soy de la Calera, Cundinamarca. Y aquí, por ejemplo, también tenemos una montaña que tiene un mito y que, digamos que implica toda una identidad cultural para el calerún, ¿verdad? Eso es importante que lo manifestemos en nuestros trabajos, porque finalmente si nos vamos a nuestros ancestros, todos somos indígenas o afros o raizales o rom, o, pero aunque nos situemos dentro de mestizos, ¿verdad? Pero si vamos a ese origen, a esas raíces profundas, seguramente que encontramos, por ejemplo, ¿quién fundó nuestro pueblo? Ahí hay un mestizo porque habían unos indígenas que estaban allí, pero llegó el español de apellido Venegas que nos colonizó. Todo eso implica un reconocimiento del origen. Gracias por tu apreciación. Bueno,
Ya con esto, Profe, entonces, pero una pregunta, con lo que usted habla de la fundación, por ejemplo, el territorio, si yo soy de Manizales, pues antes estaban los carrapas, pero llegaron, pues llegó la colonización antioqueña. Ahí uno como cuál es, o sea, tiene que remitirse a los carrapas. Joana, pues ese estudio lo vas a hacer, digamos que ahorita lo tocas, ¿no? Porque Ujú. después ya vas a entrar, es a tu territorio, no de origen, perdóname, no de origen, sino a tu territorio de residencia, donde está tu contexto actual, ¿cierto? Entonces, ya puedes entrar a eso. Pero reconocer que hay una raíz española y una raíz indígena es importante para saber que en últimas la ancestralidad está mediada por un encuentro de culturas, ¿verdad? Ah, ok. Ok, Gracias, profe. ok. Bueno, entonces, ¿qué es la psicología ancestral? Aquí la definimos como la psicología estudia y comprende al ser humano reconociendo la continuidad entre memoria, cultura, territorio, comunidad, generaciones, mediante un diálogo respetuoso entre la psicología y los saberes ancestrales. Entonces, como ustedes pueden ver en esta concepción, hay un componente histórico, un componente de identidad, porque cuando hablamos de cultura, territorio, comunidad, de linaje, que son nuestras generaciones, pues ahí hay una identidad. Y sociocultural en la medida que se da en un contexto donde aprendemos unas culturas, unos valores, unos principios, unos derechos, y hay una interrelación entre pequeñas subjetividades y entre una subjetividad colectiva, una subjetividad social, ¿verdad? Entonces, por eso están esos componentes. Pero también tenemos otros componentes que nos ayudan a definir la psicología ancestral. Entonces, uno de ellos es el componente transgeneracional. Entonces, cómo la experiencia de una persona está relacionada con historias, con memorias, linajes que tienen que obedecen mucho a los apellidos, a ese árbol genealógico que tenemos. Yo en principio decía, y si les pongo a hacer un árbol genealógico sería genial. Y si lo pueden hacer, yo los invito a reconocer cómo ese árbol genealógico termina inclusive, mm, bueno, son estudios desde la psicogenealogía y la epigenética que nos ayudan a reconocer cómo traemos traumas que son intergeneracionales y cómo podríamos que esas experiencias que, por ejemplo, hoy estamos transmitiendo a través del conflicto armado, cómo podemos ir resignificándolas para que las próximas generaciones no tengan que repetir la violencia, ¿verdad? En lo Profe, cul- qué Dime, pena. gracias La por estoy interrumpir, interrumpiendo porque, mucho. no, no, gracias por interrumpir porque yo aquí me leo en Profe, mi lo que pasa discurso. es que personalmente yo estoy pasando por una crisis de identidad, por decirlo así, porque yo durante 37 años creí que mi padre biológico era uno y resultó que no, que era otro. En Ujú, epistemologías del sur yo hice el árbol genealógico, ujú, ujú. pero yo no metí a mi padre de apellido, sino a mi padre biológico. Pero hay que tener en cuenta que uno se cría, pues yo me crié junto al padre que me adoptó y que yo siempre lo consideré padre. Entonces ahí me surgía la duda. O sea, si uno tiene una familia que no Difícil. es, No, entonces me toca hacer 3 ramas del árbol genealógico, los 2 papás y la mamá. Es muy efectivamente, complejo. efectivamente, porque resulta que tu subjetividad, tu personalidad de hoy estuvo influenciada por ese padre biológico, por ese padre de crianza, más que por el biológico, seguramente, ¿no? Sí, ok. Ah, Ujú. vale, gracias, profe. Bueno, Joana. Ok, retomamos. Entonces, en lo cultural, ese es el otro componente fuerte, es como el ser humano depende de esa cultura, de esos costumbres, de esos simbolismos, de esos significados que se construyen a través de los encuentros comunitarios, de espacios de,
donde se generan vínculos, donde se genera la lengua, la lingüística es otra de las disciplinas que aquí tiene un componente fuerte cultural e identitario, ¿no? Lo comunitario, por supuesto, porque el sujeto no se comprende únicamente como individuo, sino que se construye en esa relación colectiva de comunidad. El territorio, que es memoria, territorio e identidad. El territorio, recuerden que en esta psicología ancestral no es el pueblo, no es la calera Cundinamarca por el espacio geográfico, el mapa aquel que tenemos, no. Resulta que el territorio se convierte en un referencial de identidad, de memoria, de pertenencia, de simbolismos y sentidos. No sé si ustedes han escuchado la canción del de Nietzsche que dice, a lo lejos se ve mi pueblo natal, ¿cierto? Eso tiene un constructo de pertenencia territorial desde los simbolismos, el sentido y el significado que se le da a un territorio, no como espacio físico, sino como encuentro de subjetividades y de vivencias, de afectividades, de ideologías inclusive. Eso implica una concepción absolutamente casi que espiritual del territorio, ¿verdad? Y por eso también viene el siguiente componente, lo cosmogónico. Cómo se concibe la vida, cómo las comunidades conciben la muerte, cómo conciben la naturaleza es solo naturaleza, cómo es esa espiritualidad, dónde van nuestros muertos y hacia dónde nos llevan a trascender, cuál es el cuerpo, qué significa el cuerpo en medio de ese territorio. Si somos apenas, algunos consideran que somos apenas una de las ramas de esas tantas raíces, porque el río es otra vida, porque la montaña es otra vida, porque el, el suelo es otra vida, porque la piedra es otra vida y nosotros somos uno más de esa vida, ¿verdad? No tenemos ese poder que creemos sobre la naturaleza, sino que somos uno mismo en esta naturaleza. Entonces, comprender esas ontologías, esa existencia y una mirada decolonizadora que cuestiona la psicología occidental. Y yo sé quienes, por ejemplo, apenas están adentrándose en el estudio de la psicología, pues van a ver, y, pero bueno, aquí me están enseñando lo que no debería saber de la psicología supuestamente, no. Lo que vamos a aprender acá es a integrar un saber que es originario nuestro y que se va a potenciar con lo que vayamos encontrándonos o con lo que ya nos hemos encontrado algunos de nosotros en esta formación disciplinar. Entonces, por ejemplo, la memoria nosotros para quienes, ¿qué es la memoria para quienes estamos más adelantaditos? La memoria, ¿cómo se define desde la psicología occidental? ¿Nadie se apunta? ¿Definirla? Bueno, apunto yo. Es como un proceso superior cognitivo que permite traer el recuerdo y almacenarlo, ya sea a largo, corto, mediano plazo, ¿verdad? Así, en una síntesis rápida de lo que sería memoria. Para las comunidades, para los pueblos originarios, la memoria está enraizada en lo colectivo, en ese inconsciente colectivo del que nos habla, por ejemplo, Freud. Jung está más cercano a lo que los pueblos ancestrales nos quieren decir. Por eso vamos a tener que ver algo de psicoanálisis por aquí. ¿Quién está por aquí en primero, segundo y tercer semestre? Parece que no tengo ninguno. Yo, profe, yo. Vale, Richard, en qué periodo estás?
No, no sé, porque entré haciendo homologación de materias, yo soy bioingeniero, Ah, ya. entonces no, todavía no sé, pero no sé, primero, me imagino. Ok, sí. Entonces, vas a reconocer que nosotros tenemos unos procesos desde la psicología occidental, unos procesos cognitivos básicos que son, por ejemplo, el sentir, lo sensorial, ¿no? Sentir, la percepción, esos son básicos. Y los superiores son la memoria, la inteligencia, el lenguaje, el pensamiento, ¿verdad? Entonces, Marcela, ¿vienes de un pensum demasiado antiguo? No, el pensum no es antiguo. El pensum siempre está actualizado. Tú vienes de una resolución antigua, pero el pensum siempre está actualizado porque todos los cursos se van actualizando siempre. Entonces, no te preocupes. Yo sé que eh, de pronto lo cognitivo, eso lo van descubriendo con el tiempo. Marcela, ¿en qué periodo estás tú? Marbeli. ¿Qué pasó con esas caritas? Cuéntenme. Marbeli Sofía, estoy leyendo. ¿Por qué me dices que demasiado antiguo? El, el pensum puede ser antiguo, pero los cursos se van actualizando siempre. Ah, le dice Richard, pero tú no. No entiendo. Bueno, entonces la idea es que vamos reconociendo cómo la diversidad que hay entre la psicología occidental y la memoria. La memoria en la psicología ancestral es consecuencia de un proceso histórico y marcada en el inconsciente colectivo, del que hablaremos en otro encuentro, ¿vale? Para que quede eso claro. Entonces, por eso es un poco decolonizador. Entonces, miremos que también este abordaje implica una perspectiva interdisciplinar. Se vale de las ciencias sociales, biológicas, humanistas. Entonces, digamos que por un lado, lo que tiene que ver, ay, excúseme, me tengo que, denme un momentico que tengo que tomarme una pastillita, una medicina. Fue la alarma la que son. Entonces, digamos que hay dos grandes ramas. Una, lo que tiene que ver con el tejido sociocultural y histórico, y otro con el sustento biológico y el entorno vital. Entonces, en este primero, en el que ustedes ven como el sustento biológico y el entorno vital, encontramos que, por ejemplo, las neurociencias y la epigenética nos ayudan a comprender biológicamente cómo el estrés y las experiencias estresoras y ambientales afectan a generaciones posteriores, los que lo explicaba hace un momento. Cómo hay un vínculo con lo vital. Entonces, ahí se encuentran inmersas la ecología y la espiritualidad. Después, cómo hay unas artes que expresan lo que somos, pero también eso está mediado por el derecho, por la política, el arte, la lingüística. Entonces, el lenguaje, decía Lacan, otro psicoanalista, que el lenguaje era el transmisor de toda esta herencia ancestral, ¿verdad? Y en lo que tiene que ver con el tejido sociocultural, entonces está la subjetividad y la cosmovisión, desde lo que sería la psicología y la antropología, entonces la identidad, los vínculos, los rituales que conforman ese sistema cultural humano. Y también hay una memoria y una resistencia, entonces podemos hablar de la historia como otra ciencia otra disciplina que influye la psicología ancestral, los estudios decoloniales, todo que hay que ver cómo esos saberes subordinados y que han sido invisibilizados, hoy quieren tomar un protagonismo, no por protagonizar, sino por ejercer
su manera diferente de ver el mundo, ese derecho a esa diversidad diferente de percibirnos, de reconocer. Y lógicamente tiene una visión comunitaria desde la psicología social y la sociología. Entonces, analizamos la relación entre individuo, las estructuras sociales y esos procesos de conformación vincular. ¿Listo? Para ampliar un poco más esto, entonces podemos ver que hay grandes campos que podrían darnos como el conocimiento desde la psicología ancestral, cómo se van tejiendo esas raíces de la psicología ancestral. Entonces, pues eso implica comprender al, a la persona y al colectivo desde su historia, su cultura, sus vínculos y su territorio. Entonces, ¿qué áreas de la psicología nos ayudan a estudiar la subjetividad y la mente? La psicología, las neurociencias, la psicología cultural, la psicología social y la psicología comunitaria. Pero también si vamos a ese segundo componente que es cultura y territorio, entonces, ¿qué disciplinas nos ayudan en este caso? La antropología, la etnología, la lingüística, la ecología y el ambiente, los estudios culturales, el arte, la oralidad, ¿verdad? Y que hablamos de memoria, de historia, de transmisión generacional. Entonces, la historia, los estudios de memoria, la sociología de nuevo está allí, la transmisión intergeneracional desde la psicogenealogía, como ese árbol genealógico implica unos vínculos de poder, de relación, de dolor, de lealtades, de secretos familiares, de lealtades y de duelos familiares que nos han muchas veces invisibilizado, que se han muchas veces invisibilizado. La epigenética, como por ejemplo en el caso que nos decía nuestra compañera Joana, creo que nos comentaba la situación de su padre biológico y su padre de crianza. La epigenética le puede ayudar a explicar cómo ese contexto con ese ambiente, con su padre de crianza, vino a generar un ADN, no porque modifique la genética, sino porque el ADN va generando un cambio que va, digamos que influyendo en su comportamiento y que se va transmitiendo generación tras generación. Esa es la epigenética. Él también nos ayuda a hablar de trauma intergeneracional y la psicogenealogía, de la que ya había hablado. También ese poder, colonialidad y transformación. Entonces aparece la psicología de la liberación. ¿Quién era un exponente importante de la psicología de la liberación? Por aquí para mis alumnos de latinoamericano, que ustedes seguramente. ¿Quién? ¿Joana? No, profe, cuando dijo latinoamericano me di cuenta que no era el que estaba pensando. Mejor no cometo ahí un error. ¿Cuál pensaste? No, lo estaba viendo desde Jung, Carl Jung, pero Sí, no, no, no. latinoamericano. Martín Baró, Ignacio Martín Baró. Él fue un padre jesuita, psicólogo, español, pero nacionalizado colombiano y salvadoreño. Estuvo mucho tiempo en El Salvador, en el cruento conflicto salvadoreño. Muere en el conflicto por hacer procesos de resistencia, por liderarlos, y él hablaba de una psicología de la liberación, que tiene sus raíces en la teología de la liberación, que implica eso que hablábamos antes de emancipación, es decir, el generar comunidades libres. Y hablaba de la psicología de la liberación en el entendido de que deberíamos no solamente aprender de esa psicología traída de Europa, de América, sino aprender de esa psicología que tenemos en nuestras comunidades indígenas, afros, negros, raizales, rom, ¿vale? Ese era Martín Baró.
Desde la psicología comunitaria se reconoce muy especialmente a Maritza Montero, venezolana. Mm, Desde la ciencia política, los derechos y los derechos colectivos. Hay derechos colectivos como el derecho a la autonomía, el derecho al territorio, el derecho a la identidad, ese tipo de derechos que son propios de las comunidades originarias. Y en saberes espirituales y expresión, pues está la filosofía, los estudios de la religión, la pedagogía y la educación, las diversas espiritualidades, el mismo arte, música y danza, los saberes ancestrales, toda esa medicina tradicional indígena que se plasma en lo que es historia, en lo que es espiritualidad, pero también en lo que es territorio, ¿verdad? Y subjetividad y mente. Entonces, miremos cómo todo está correlacionado y por eso es tan amplio. Esto implica una mirada integral, crítica, decolonial, y la idea es desde allí sanar para comprender y transformar, ¿vale? Bueno, ustedes estudiaron a Climenco, ¿verdad? ¿Y qué lograron aprender? ¿Cuántos tipos de subjetividad hay? En el primer reto, les dimos una bibliografía de Climenco. ¿Ya alguien la ha leído? ¿Alguien ha aportado al foro? Bueno, de pronto ya están cansados, cansadas. No, pero yo no he participado, no, señora. He avanzado con mi trabajo, pero no he participado Ok, por es que temas les laborales. invito porque ya inclusive he retroalimentado algunos grupos. Entonces, pero ya se acabó la retroalimentación porque es hasta hoy retroalimenté. Pero la idea es que hagan un trabajo y si eso es lo que les queda. La individual, dice Jessica, la subjetividad individual y la colectiva. La individual y social, ¿sí? Esos son los dos tipos de subjetividad. Y cómo una se corresponde con la otra. Entonces tienen una formación mutua, esas subjetividades. Esa subjetividad individual y una subjetividad social. La subjetividad individual es ese sentido personal y el desarrollo propio que en últimas fue configurada a través de esos valores y significados compartidos de la subjetividad social. Entonces ustedes ven, nosotros, así como recibimos una subjetividad a través de toda esta ancestralidad y a través de estos lazos intergeneracionales y a través de este contexto y este ambiente en el que hemos vivido nuestra experiencia vital, pues también nosotros a la vez influimos en esa construcción social. Entonces, quienes somos padres de familia, pues tenemos una influencia bastante comprometida ética en lo que viene para las siguientes generaciones. Ahí estamos construyendo una subjetividad social a futuro. Inclusive a futuro no, presente para mirar los adultos del futuro, ¿verdad? Entonces, veamos cómo se corresponde. Hay una bidireccional, una concepción contemporánea, desde lo que plantea González Rey, de esa bidireccionalidad de influencia, ¿verdad? Vamos a tratar esto rapidito porque hace parte de lo que ustedes deben estudiarse. Entonces, esa subjetividad desde un enfoque histórico-cultural, pues tiene en cuenta un entorno sociocultural, tiene en cuenta la capacidad de reflexionar frente a las experiencias y el sentido del yo, que por eso lo estamos haciendo ahora en este primer reto. ¿Cuáles son esos valores que me permean como ser humano y que en último guían mis acciones individuales, pero que se encuentran en esas actividades compartidas y colectivas que fomentan esa subjetividad social? ¿Y cuáles son esas creencias prácticas que son transmitidas a través de generaciones? Es lo que ustedes básicamente han hecho en este primer reto. Entonces, la personalidad desde este ámbito histórico-cultural es una cualidad única de cada individuo,
pero tiene una influencia en esa participación en relaciones sociales, en la interacción social y la comunicación. Para mi trabajo de maestría yo hice una investigación sobre cómo los estilos educativos parentales, o sea, es decir, esas formas como educamos, hay 4 grandes estilos: el democrático, el autoritario, el democrático o autoritativo, el autoritario, el negligente y el permisivo. Esos 4 influían en la participación comunitaria. Y como era de esperarse, la investigación arrojó que el estilo democrático, donde los padres tienen unos límites claros, hay una buena relación entre un buen equilibrio, perdón, entre afecto y autoridad, donde se permite y se escucha al otro, donde hay apuestas comunes, donde hay objetivos comunes. En esas familias era más relevante la participación comunitaria de miembros o integrantes de una generación más joven en, por ejemplo, en espacios como las juntas de acción comunal o en otros espacios comunitarios. Entonces, fíjense cómo, si bien hay una personalidad única, siempre va a haber una influencia social. Esa interacción con la realidad es la que nos preserva una personalidad. Y por eso siempre desde la perspectiva sociocultural, histórico-cultural, pues la personalidad se concibe como el resultado de una relación dinámica entre individuo y su entorno. ¿Vale? ¿Qué podemos encontrar? Que siempre habrá una relación dialéctica. Entonces, ¿qué implica? Que tenemos personalidades y sociedades dinámicas y siempre habrá un cambio constante, que hay una influencia bidireccional y hay una acción recíproca por lo mismo, que hay contradicciones, hay resistencias, hay contrapesos como fuerzas transformadoras. A veces vemos la polarización del país, por ejemplo, como si fuera lo peor que puede existir, pero esa polarización no hay que verla tan desde el sentido satánico del asunto y desde el mal que sí nos ha hecho, lógicamente, la polarización desde el odio, pero una polarización desde la crítica reflexiva nos lleva a ser transformadores. Y a eso es que busca eh, esa dialéctica, pasar no solamente de contar personas, sino de cualificar personas y desde lo cualitativo para apostarle a la transformación. Eso nos dice Klimenko, ¿no? Entonces, ya para terminar, ¿en qué vamos y qué sigue? Este reto 1 y el 2 que ya viene, ¿no? Entonces, el reto 1 planteaba estos 6 pasos. Lo primero era indagar en sus raíces familiares. Acuérdense ese árbol que generalmente se ve en la ancestralidad. Buscar en las raíces cuáles son esas prácticas culturales heredadas, cómo se concibe la feminidad, la masculinidad desde mi concepción familiar, desde mi linaje, cómo esas creencias han establecido unos patrones, unas conductas propias, unas formas de ubicuidad, una convivencia, cuál es ese arraigo territorial, cuáles son esos valores y principios que nos median en un contexto cultural y social. Luego, a partir de eso, tenían que hacer un texto reflexivo o tienen que hacer un texto reflexivo de máximo 300 palabras, muy cortico, que le apunte a responder la pregunta: ¿qué elementos culturales y ancestrales han influido en mi forma de comprender la vida, el bienestar y las relaciones humanas? Ese escrito de 300 palabras debe ir sustentado teóricamente con los aportes que les damos desde las posturas de Klimenko y de Valencia. ¿Para qué? Para comprender mejor la subjetividad y para darle sustento teórico. No se trata de decir, ay, si mi familia es de tal parte, yo viví en un lugar mediado por esto, por lo otro, y contar la historia. No, se trata es de reflexionar cómo esos elementos culturales han influido en mi forma de comprender la vida y cómo
por ejemplo, Climenco lo explica y cómo Valencia explica lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? No se trata de hacer, alguien me preguntaba, profe, pero es que tenemos que hacer para el paso 3, ¿cuál es el producto? No, son las mismas 300 palabras, pero sustentadas en Climenco y Valencia. En el paso 4, la idea es que usted publique esa reflexión en el foro. ¿Para qué? Para procurar ese debate y para que sus compañeros realicen los 2 comentarios significativos a, a ese aporte que usted hace. Lo mismo que usted le haga 2 comentarios a su compañero. La entrega del trabajo es independiente y se hace por el entorno de evaluación. El trabajo debe contener la portada, la introducción, un objetivo general y 2 específicos. La narrativa de 300 palabras, que es la misma que pone en el foro, la pone allí. Si la puede mejorar porque la profe le dijo algo o porque un compañero le fortaleció, bienvenido sea, lo mejora y envía la captura en el de las 2 participaciones que hizo en el foro, realimentando los compañeros del aporte. ¿Listo? Eso sería el reto 1. ¿Alguna pregunta para este reto 1? Bien. ¿O ya está claro ahí con esa explicación? Agradezco si alguien me responde. Tutora, por lo menos en mi caso, yo ya tengo adelantado un poquito. Mañana puedo ponerlo en el foro para que entre más rápido, digamos, me organices, porque es que ya estamos a 3 días, 3 Como yo te días. digo, si ustedes leyeron la guía, una de las claves es que, o bueno, claves no, uno de los lineamientos institucionales que tiene la universidad es que los aportes que se hacen en los últimos 3 días no son considerados para retroalimentación en el foro. Entonces yo les invito a que lo hagan con anterioridad a esos 3 días, porque ya no me da el espacio para estarles Pero respondiendo. hoy lo podríamos como subir en caso tal. Ah, no, ustedes pueden hasta el último momento subirlo, lógicamente, pero ya no esperen una retroalimentación de mi parte, sino ya las dinámicas que se den de aquí al 30 dentro del grupo de manera autónoma. ¿Sí me voy a entender? Listo. Sí, sí, señora, sí la entendí. Vale, bien. Ok. Hasta hoy había plazo en el foro. Sí, de alguna manera hasta hoy. Bueno. ¿Alguna otra inquietud con respecto a ese reto? Ese es el reto 1. Entonces, como ven, es una cuestión personal, desde la subjetividad personal. En el reto 2 hay 175 puntos en juego, es colaborativo, comienza el 31 de agosto y finaliza el 11 de octubre. Entonces, si bien hay suficiente tiempo, pero no quiero que se confíen en eso porque son 9 pasos que les implica el uso de la IA, reconocer los derechos de los pueblos originarios en la constitución política, valorarlos a través de una infografía. Esa infografía ustedes la presentan, la que la genera la IA, utilizan una infografía a través de esa IA, la valoran en grupo, determinan cuál sería la infografía que es más confiable para dar respuesta a ese paso. Luego de eso, levantan una investigación sobre territorio, entonces ahí tienen que hacer lo que llamábamos la cartografía cultural. También tenemos que hacer un producto de internacionalización. Y en este caso es un video en inglés de 5 minutos donde expliquen qué comprendieron de un documento que también está en inglés en la guía. Entonces la idea es que luego con esa información que ustedes han venido haciendo de lo que tiene que ver con constitución política, lo que tiene que ver con este de Fernández, el documento de Fernández que está en inglés sobre raíces y caminos, para reconocer la psicología ancestral y lo que tiene que ver también con
con el otro texto, ay, no lo recuerdo ahora, que está ahí. Ustedes lo van a llevar a hacer un debate en el conversatorio. Lo que encontraron de la cartografía, lo que van a hacer es que van a hacer un conversatorio en Teams que le apuesten a entender cuáles son de pronto esas vulneraciones de derechos y cómo la psicología puede aportar en el reconocimiento de esos derechos ancestrales, ¿verdad? La idea es que presenten una portada, los objetivos, las cartografías individuales en el orden alfabético de su nombre y el enlace del conversatorio que hicieron. La idea es que utilicen normas APAR, que apliquen en la originalidad, que le den el crédito a la IA y la idea pues es que recuerden que siempre vamos a tener eso revisado por turno. Aquí en este es el que les voy a compartir en la apertura del foro del reto 2. Entonces, la idea es que ustedes generen un prompt en la IA para reconocer esos derechos de los pueblos ancestrales, realicen un audio de 2 minutos donde expliquen un poco cómo está en la Constitución política reconocidos esos derechos. Luego hablen un poco, generen infografía sobre esos derechos y se pregunten por qué tan confiable es la IA cuando genera esa infografía. Si es confiable, si tiene errores, cuál de todas las que son 5 estudiantes en el grupo, entonces, cuál resulta ser la más pertinente para explicar los derechos fundamentales. Por eso tienen en el paso cuarto, eligen ese mejor esquema. En el paso 5 realizan ese video de 5 minutos sobre decolonialidad, sobre el texto de Fernández, en la cartografía intercultural del territorio, levantan, en la guía se han establecido unas preguntas que les ayudará a reconocer ese territorio y levantar ese mapa cartográfico cultural. Luego sustentan sus cartografías en el foro y luego lo llevan a debate sobre cuál vulneración de derechos humanos podrían estarse dando en esas comunidades en las que ustedes viven o cuáles necesidades de orden psicosocial deberían ser abordadas y hacen el conversatorio en Teams de 10 minutos. Para eso crearán un guión, se organizarán, quién hará de moderador, qué preguntas abordarán y cómo lograrán en 10 minutos ser muy concisos y poder reconocer todo esto en esos 10 minutos. Entonces, el entregable es un documento de Word en PDF con portada, introducción, objetivos, las cartografías individuales, el enlace del conversatorio y las referencias en normas APA. Eso tiene que ver con la guía de aprendizaje. Como ya el tiempo se nos agota, queridos, se nos agotó, les voy a dejar por acá, no sé si ya estamos todos cansados, les voy a dejar un test en Clave Saber Pro. La idea es que cuando puedan, vayan entrándose, hagan el test y si quieren la retroalimentación, lo vemos por aquí en otro encuentro y quizás podamos comenzar el próximo encuentro con la retroalimentación de este test. Pero este test les va a ayudar a irse entrenando en la competencia Saber Pro de competencias ciudadanas y también a reconocer a mayor profundidad el conocimiento que necesitamos para este curso. Así que no me queda más que darles gracias y si tienen alguna inquietud ya para cerrar, bienvenida sea. Profe, yo tengo una inquietud con las cartografías que siguen la otra tarea. ¿Cada Sí, uno va a hacer una cartografía de su propio territorio o es a nivel de Colombia? no, de su propio territorio. Ya nos vamos a entrar a nuestra comunidad.
Ah, ok, entonces Sí. sí, porque Por eso eso ya les, es un les poco más invito o a menos. leer. Aquí yo les doy un panorama de lo que deben hacer, pero les invito a leer y comprender la guía. Si tienen alguna inquietud frente a la guía, ustedes me contactan y yo voy resolviendo dudas por el canal de Teams que está abierto precisamente para hacerlo más ágil y tener allí una respuesta rápida para usted. Bueno, muchas gracias, profe, por todo, por toda muy, muy completo el encuentro, porque normalmente pues son de 1 hora y pues Sí, es no que nos había fuimos, mucho para imagínate. hablar. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que esta es un área muy amplia porque aborda muchas disciplinas, como se dieron cuenta, pero espero que haya sido enriquecedor y que Sí, sobre profe, muy todo enriquecedor. en adelante podamos seguir compartiendo estos espacios y si requieren, nos encontramos nuevamente, no solamente dentro de los espacios que ya ustedes tomaron ahí del CIPAS, de las webs, sino podemos encontrarnos en otros espacios en grupo para cualquier duda, pues resolverla oportunamente. Gracias por estar aquí. Gracias a quienes participaron, a quienes nos verán en diferido. Igualmente reconocerles su tiempo y feliz noche, feliz descanso. Bendiciones para todos. Gracias. Estaré contactando a algunos de ustedes para ver si podemos organizar ese conversatorio que me interesa mucho hacer. Entonces, ojalá podamos hacerlo prontamente. Feliz noche, feliz descanso. Vale, Lady, con gusto. Qué bueno que les haya gustado. Gracias. Feliz noche. Bueno, un gusto escucharlos y leerlos.